Vamos a iniciar hoy con un tema, que es el penúltimo tema, denominado cartas de control por atributos. Atributos se refiere a evaluación o monitoreo de fallas, que también se conocen como no conformidades, o también puede ser un atributo el número de unidades no conformes. Esas son cualidades. Como son cualidades, en el argot del control estadístico se denomina atributos. Y esas cualidades se modelan mediante distribuciones discretas, es decir, esas cualidades son variables aleatorias discretas. Las variables aleatorias discretas son variables de conteo, números enteros. Por ejemplo, indicar el número de unidades no conformes presentadas en un lote. ¿Qué hace el ingeniero? Él hace un conteo de las unidades que no cumplen con ciertos criterios de calidad. Y ese conteo generará un valor entero. Por eso se conoce como variable aleatoria discreta. En estadística, cuando se trata de variable de conteo, existen varias distribuciones, dependiendo obviamente del contexto del fenómeno, que pueden modelar ese comportamiento. ¿Qué distribuciones ustedes desarrollaron en secciones de estadística? Por ejemplo, la distribución binomial, la distribución de Poisson, la distribución geométrica, la distribución hipergeométrica, que son las habituales. En control estadístico de procesos, existen unas cartas de control que tienen dichos modelos. O sea, existen cartas de control que tienen el modelo binomial, que tienen el modelo Poisson, que tienen el modelo geométrico. Vamos a comenzar con las cartas de control que poseen el modelo binomial. Pero antes de empezar con esa carta, vamos a repasar lo que es el modelo binomial. Esta es la estructura del modelo binomial. Obsérvese que para poder evaluar una medida de probabilidad del modelo binomial, es necesario que ustedes tengan conocimiento de antemano de los parámetros del modelo. ¿Cuáles son esos parámetros? El parámetro P, que sería la proporción de la categoría de interés, y el tamaño de la muestra, que sería N. Es decir, si debo evaluar una medida de probabilidad, necesito conocer los parámetros P, repito, que es la fracción o proporción del evento de interés, y N, que es el tamaño de la muestra. Así como ustedes evaluaban medidas de probabilidad mediante la distribución normal, recuérdese que para poder evaluar esa medida de probabilidad necesitaban dos parámetros, que en ese entonces, cuando desarrollamos esta distribución, era el promedio mu y la desviación estándar sigma. Una vez conocidos esos parámetros, ustedes utilizaban la distribución normal o el modelo de la distribución normal y evaluaban dicha medida de probabilidad. Igual pasa aquí. Para poder evaluar una medida de probabilidad mediante la distribución binomial necesita los dos parámetros, que en este caso ahora es P y N. Veamos un ejemplo. El ejemplo se trata de un proceso de manufactura donde
el porcentaje de unidades no conformes es del 10%, o sea, P es 0.1, y se seleccionan 200 unidades de ese proceso. Obsérvese que se están o está definido en este problema los dos parámetros, P que es 0.1 o 10% y N que es el tamaño de la muestra, que es 200. ¿Qué medida de probabilidad se desea evaluar? La medida de probabilidad de que más de 10 de esas 200 que se tomaron sean no conformes. En la parte inferior, obsérvese cómo se evalúa esa medida de probabilidad. La probabilidad de que X, que es la variable aleatoria discreta en este caso, sea mayor de 10. Es igual a 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 10. ¿Y cómo se establece esa medida de probabilidad menor o igual que 10? La sumatoria es desde 0 hasta 10 del modelo binomial. Obviamente n es 200, p es 0.1 y x toma valores desde 0 hasta 10. Desde 0 hasta 10. Bueno, aquí en la estructura inferior se presentan o se presenta el modelo con cada una de las variables que se asignan, cuando es 0 hasta cuando la variable toma el valor de 10. Esa medida de probabilidad, que es una función acumulada, recuérdese que la sumatoria es la probabilidad de que x sea menor o igual que 10, genera un valor de 0.080, pero la probabilidad que deseamos es la probabilidad de que x sea mayor de 10, por lo tanto es 1 menos esa medida de probabilidad. Obviamente eso arroja un valor de 0.992. Ese es lo concerniente a la actividad de la distribución binomial. Ahora bien, ¿qué cartas de control modelan, o mejor, para ser más preciso, qué carta de control se sugiere o se asume cuyas variables siguen una distribución binomial? La carta P, que se llama fracción de no conformes o fracción de disconformes o proporción de unidades no conformes, y la carta NP, que es el número o cantidad de unidades no conformes o número o cantidad de unidades disconformes. Estas dos cartas se asume que la variable aleatoria sigue una distribución binomial. Comencemos con la primera carta, la carta P, pero antes es claro para ustedes que todas las cartas de control que hemos desarrollado, las cartas por variables, siguen el esquema clásico de que el límite de control superior está definido como el promedio del estadístico aquí, W, que puede ser cualquier estadístico, ya sea por variable o ya sea por atributo, más L, que toma el valor de 3, recuerden, L toma el valor de 3 para garantizar la confiabilidad del 99.73%, y la desviación de ese estadístico. Este sería el límite superior. El límite inferior es obviamente el mismo esquema, pero restando el segundo término. Y el límite central es el promedio del estadístico. Ese es el esquema tradicional que hemos desarrollado en las cartas de control. Ahora bien, en cuanto a la carta de control de fracción de no conformes, propiamente dicha, le vamos a llamar carta de control P o diagrama P, que es lo que habitualmente se le denomina. Y ese diagrama P lo único que evalúa es la fracción de unidades no conformes, que antiguamente esa fracción de unidades no conformes se le llama fracción defectuosa. Ya ahora se le llama fracción de unidades no conformes o fracción disconforme. ¿Cuál es el proceso para desarrollar la carta? Es el proceso tradicional que hemos desarrollado a lo largo de este módulo de control estadístico de procesos. Es decir,
hay una fase inicial o preliminar, fase 1, si es desconocido el parámetro P. Recuerden que partimos del hecho que el parámetro P no es conocido, por lo tanto hay una fase 1. Recuérdense ustedes que es la fase preliminar, en donde el objetivo es encontrar precisamente esos parámetros. Evaluamos al final de esa fase el parámetro que deseamos utilizar para posteriormente hacer control en línea. Recuérdese que en esta fase se estima el parámetro una vez exista estabilidad estadística en el proceso. Es claro para nosotros que el parámetro es P, dado que es una distribución binomial. Recuérdese, esta fase 1 existe siempre y cuando es desconocido ese parámetro P. Pero si el parámetro P es conocido, simplemente pasamos a la fase 2, que es la fase de control, ¿no? Control en línea. Ahora, asumamos que estamos en fase 1. ¿Cómo se calcula la fracción de disconforme? La fracción de disconforme está definida de esta manera, donde DI es el número de unidades no conformes o disconformes y NI es el tamaño del subgrupo, el tamaño de la muestra que se toma precisamente en esa sección o en ese subgrupo. Es decir, si ustedes como ingenieros toman 200 unidades en el primer subgrupo y de esas 200 encuentran 20 unidades no conformes, la fracción será 20 sobre 200. Se llama fracción de disconforme. En cada subgrupo ustedes van a calcular su fracción de disconforme. No necesariamente en esta carta, cada subgrupo tendrá el mismo tamaño de muestra. Pero partamos del hecho de que el tamaño de la muestra es constante. Vamos a partir, pero puede ser variable. Una vez calculada la fracción de cada uno de los subgrupos, el siguiente paso es calcular una fracción promedio. Y la fracción promedio no es más que la suma de todas las unidades no conformes encontradas en cada uno de los subgrupos sobre la suma de todas las muestras. Ese promedio, esa estimación de la fracción promedio de disconforme, va a permitir calcular los límites de controles preliminares. Estos límites de control preliminares tienen la formulación que ustedes ven en la parte inferior. El P trazo, que es la fracción promedio, se suma 3 veces la desviación de esa fracción promedio, que está definida como la raíz de P trazo 1 multiplicado por 1 menos P trazo sobre N. Lo propio, el límite de control inferior, recuérdese que es restando dicho término, y el límite central sería la misma fracción promedio. Este sería el límite preliminar. Obviamente, si en ese proceso ustedes encuentran puntos por fuera de los límites de control, en este caso el límite de control superior, ya que el límite de control inferior por lo general, genera un valor negativo que ustedes van a colocar 0 cuando da un valor negativo. Entonces, cuando existen señales de alarma, punto fuera de los límites de control, y repito, en este caso el límite de control superior, el procedimiento clásico y habitual es eliminar ese subgrupo una vez encontrada la causa que generó dicho comportamiento. Recuerden que es un comportamiento no aleatorio, o sea, hay una causa asignable. El ingeniero debe recabar información con el propósito de conocer y determinar cuál es la causa, cuáles son los factores que generaron dicho punto fuera de los límites. Una vez encontrada la causa y corregido y mejorado el proceso, que recuerde la etapa de depuración, se recalcula nuevamente
el P trazo, que es el caso de la fórmula que ustedes ven en la parte superior. Este sería el P sub 0, que sería, no es más que un P trazo, una fracción promedio, recalculada porque se elimina los subgrupos, las no conformidades o el número de unidades no conformes del subgrupo eliminado, y obviamente es claro que se elimina la muestra de ese subgrupo. Si existe la estabilidad estadística una vez depurado la información, o sea, eliminado todas las señales de alarma una vez encontradas las causas asignables, uno espera una estabilización estadística con el propósito de estimar el parámetro del proceso, que sería P. Ese es el objetivo de esta primera fase, como lo hicimos con las cartas de control por variables. Veamos un ejercicio. Este es el caso de un producto, una empresa que fabrica un producto de aseo, y cada hora o cada día del mes fabrica 200 unidades. Asumamos que el tamaño de la muestra es constante. Y repito, puede ser tamaño de muestra variable. Ahora, si ustedes se dan cuenta en la tabla, los primeros 3 días encontraron 6 unidades no conformes de una muestra total de 600. Recuerden que cada subgrupo tiene 200 unidades. El cuarto día encontraron 5 unidades no conformes de 200. Ahora bien, ¿cómo se calcula la fracción para cada subgrupo? En el primer subgrupo, o sea, el día número 1, la fracción sería 6 sobre 200, que da el valor de 0.030, igual que el subgrupo 2 y 3. Y el cuarto subgrupo sería 5 sobre 200, que sería 0.025, y así sucesivamente. Esto sería la fracción para cada subgrupo. Esa fracción en cada uno de los subgrupos es el punto que se va a presentar en el diagrama. Pero para presentar ese punto, ustedes necesitan los límites de control. Y los límites de control es necesario para poder evaluarlo, la fracción promedio, el P trazo. Vamos a calcular el P trazo. Se suman todas las unidades no conformes, es decir, en la tabla se suman todas las unidades no conformes encontradas en la segunda columna y se divide entre el total de las muestras. Recuerden que hay 200 unidades en cada subgrupo y hay 15 subgrupos. Eso significa que en total hay 3.000 unidades. La suma da un valor de 69 y la suma de las unidades no conformes, 69, y la suma de todas las muestras da 3.000. Por lo tanto, la fracción promedio sería 0.023. Con esta fracción promedio te permite evaluar los límites de control preliminares. Y aquí el resultado de los límites de control preliminar. Obsérvese en el límite de control inferior, el valor real es un valor negativo, simplemente se aproxima a ese límite inferior a 0. ¿Qué observa en el comportamiento de la carta? Que hay un punto fuera de los límites, implica que hay una causa asignable que el ingeniero debe recabar, debe investigar, con el propósito de tomar acción y mejora en el proceso. Una vez eliminado el subgrupo, es claro, en este caso, que es el octavo subgrupo. Si ustedes observan en la gráfica, el octavo subgrupo tiene 14 unidades no conformes de 200 que se tomaron. Ese es, obviamente, el subgrupo donde se presentó la señal de alarma. Como se eliminó un subgrupo, ya ustedes deben recalcular el P trazo. Te fue una pregunta. Por favor. En el subgrupo 5 y 6 pareciera que estuviesen rayando en el límite y aparecen como con punticos rojos. ¿Esos no se eliminan? El 5 y el 6. A ver. No, no se eliminó. Recuérdese que este es el límite inferior, ¿no?
como el 5 y el 6 son ceros, para un ingeniero es conveniente tener 0 unidades no conformes. Esa es la importancia de no caer, y gracias a la pregunta, ¿no?, de la compañera. Si ustedes van al Instagraphy y le dice al Instagraphy, elimine los subgrupos fuera de los límites, y le va a eliminar el 5 y el 6, tal y como dijo la compañera, que está en puntico de color rojo. Y resulta que no es así. Uno tiene que eliminar manualmente porque sabe que ese punto 5 y 6, el subgrupo generó 0 unidades no conformes, es decir, en ese día hubo unas condiciones en el proceso que fueron óptimas. Por lo tanto, es importante no eliminarlo y al contrario, investigar qué pasó ese día para que se replique a lo largo del proceso. Y gracias por la pregunta, ¿no? Interesante. Bueno, una vez recalculado la fracción promedio, que aquí le denomino P sub 0, pero es una fracción promedio, ustedes recalculan los límites de control, ya eliminando ese subgrupo. Una vez eliminado ese subgrupo, obviamente, nuevamente presentan el diagrama y ya el diagrama, obsérvese que tiene un comportamiento aleatorio, es decir, hay una estabilidad estadística. Y si existe una estabilidad estadística, eso significa que cuando se hizo el recálculo, este P-trazo, esta fracción promedio nueva, 0.0196, sería el parámetro P al final, porque ya hay estabilidad estadística. Recuérdense que el objetivo es hallar el parámetro P en la fase 1. Por otro lado, yo les había comentado que no necesariamente el tamaño de la muestra es constante. Puede que se presente variación en la muestra. Entonces, hay propuestas, ¿no? Por ejemplo, trabajar con una muestra promedio que se presenta en la fórmula se presenta en la parte inferior. Es decir, uno suma todas las muestras y divide entre la cantidad de subgrupos y obtiene una muestra promedio, y ese n trazo, que es la muestra promedio, se asigna al límite de control. En vez de colocar aquí NI, se coloca N promedio. Pero alguien puede decir, no, quiero trabajar con la muestra real. Y posiblemente esa persona que quiere trabajar con la muestra real, le resulta mucho más precisa la carta, ¿no? Porque está trabajando con la muestra que en ese momento se tomó en el subgrupo. Pero trabajar con la muestra real, y repito, si hay variaciones en la muestra, implica que cada subgrupo puede tener sus propios límites de control. Por ejemplo, si no fuesen 200 en el primer subgrupo, sino 150 y los demás 200, ese primer subgrupo tendrá sus propios límites de control, porque está trabajando con una muestra diferente a los otros subgrupos. Ahora imagínense que cada subgrupo tendrá su propia muestra, y una muestra que difiere una de otra. Todos los subgrupos en este caso tendrán sus propios límites de control. Afortunadamente, los software nos permite desarrollar este tipo de carta de control, así sea que se tengan muestras diferentes. Bueno, una vez obtenido el parámetro P, que en este caso generó 0.0196, el siguiente paso, recuérdese, que es hallar o hacer control con nueva información, control en línea. Pero para hacer control en línea, también hay que calcular unos límites estándar. Al igual que se realizó con las cartas por variables, unos límites de estándar cuando se hace control en línea. Pero afortunadamente, aquí el límite de control estándar es el último límite de control que se evaluó cuando se estabilizó la carta. En las cartas de atributos se tiene esa ventaja. Todas las cartas de atributos. Que el último límite de control cuando se estabilizó la carta son los límites estándar. Porque igual este es el parámetro P para esta carta de fracción de
de disconforme o fracción de unidades no conformes. Veamos cómo hacemos control. Nos dan nueva información. Vamos a hacer control, que también se conoce como monitoreo en línea, ¿no? Hacer control o monitoreo en línea. Y ya es conocido por nosotros que el parámetro es 0.0196. Por lo tanto, los límites de control estándar tienen esta formulación, que es la misma formulación, repito, que hemos desarrollado hasta el momento. Obsérvese que al final nos genera los mismos límites. El límite de control superior 0.049, el central 0.0196 y el inferior 0. Y obsérvese que el resultado real es negativo, pero uno ubica el valor de 0. Ya tenemos los límites estándar. Y ahora el siguiente paso es tomar la fracción de no conforme de cada subgrupo y presentarlo en esos límites estándar. Recuerde que esta fracción, ¿cómo se calcula? Se toma el número de unidades no conformes y se divide entre la muestra, que en este caso no hemos modificado la muestra, que serían 200 unidades en cada subgrupo. O sea, es una razón entre el número de unidades no conformes sobre la muestra del subgrupo. 1 sobre 200, 3 sobre 200, 1 sobre 200, así sucesivamente concierne a esta tabla. Esta fracción de disconformes es la que se presenta en la carta. Recuerden que estamos en monitoreo en línea o control en línea. ¿Qué se obtuvo? Un proceso fuera de control. Que hay un punto que generó una señal de alarma, por lo tanto es un proceso fuera de control. Hay que encontrar la causa de dicho comportamiento. Recuérdense que aquí uno encuentra la causa, no se recalcula nuevamente, ¿no? Al menos que el ingeniero desea observar cuál es el comportamiento del proceso una vez eliminado, porque puede que cuando elimine el subgrupo encuentre que todos los puntos estén por debajo del promedio, que en este caso es 0.023, ¿no? Y si observa que todos los puntos, salvo ese, está por debajo del promedio, yo deduce de que hay acciones que mejoraron el proceso, porque estar debajo del promedio, recuerden que este es un promedio o fracción de unidades no conformes. Si uno está debajo de ese promedio, implica que el número de unidades no conformes ha disminuido, y eso es mejoramiento. ¿Por qué? Porque el ingeniero puede tomar el caso, estoy fuera de control, pero yo he hecho acciones para mejorarlo y no sé qué pasó. Salvo este evento de señal de alarma, puede que todas las acciones que realizó procuraron de que el proceso mejorara. Ahora bien, vamos, una vez calculados los parámetros del proceso, que en este caso el parámetro P que nos resultó 0.0196, o sea, la fracción de no conformes, y el tamaño de la muestra que es 200, podemos nuevamente desarrollar o evaluar medidas de probabilidad basado en esos parámetros. Por ejemplo, en este ejercicio, en donde se asume una muestra de 200 unidades y se desea evaluar primero que no se presenten unidades no conformes en esa muestra. Y segundo, que se presenten más de 6 unidades no conformes. Como ya es conocido por nosotros que el parámetro es 0.0196, entonces que no se presente ninguna unidad no conforme es la probabilidad de que X sea igual a 0, donde el tamaño de la muestra es 200, donde se encuentra la variable X en el modelo de la distribución binomial, donde se encuentra la variable X, obviamente la vamos a reemplazar por 0, donde esté el tamaño de la muestra por 200, y es claro que la fracción de unidades no conformes o la fracción de disconformes es 0.0196. Esta medida de probabilidad de que no encontrarse o no encontrar ninguna unidad no conformes en esas 200 muestras, la probabilidad es muy baja, ¿no? 0.0215, o sea, el 2.15% de no encontrar
unidades no conformes en una muestra de 200. Ahora bien, de esa misma manera, o sea, utilizando la distribución binomial, podemos calcular la probabilidad de encontrar más de 6 unidades no conformes. Más de 6, tendríamos que evaluar esta medida de probabilidad. Probabilidad de que X sea mayor de 6, y mayor de 6 es desde 6 hasta 200, ¿no? Utilizando el modelo binomial. O, en su defecto, utilizamos el complemento, 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 6, utilizando nuevamente la distribución binomial para desarrollar esta medida de probabilidad. Pero hay una manera sencilla de aproximar esa medida de probabilidad utilizando la distribución normal. ¿Qué nos dice si utilizamos una aproximación a la distribución normal? La probabilidad de que X sea mayor de 6 es la probabilidad de que Z sea mayor que 6 menos el promedio sobre la desviación. Pero ¿cuál es ese promedio? ¿Cuál es esa desviación? Obviamente, ya sabemos que el promedio en una distribución binomial es N por P. Ya sabemos que 200 es de N y P es 0.0196. Eso da 3.8. Y sabemos también que la desviación es la raíz de 200 por P por 1 menos P. Eso da 1.93. Ya tenemos el parámetro μ, ya tenemos la desviación estándar sigma, y ya podemos hacer la estandarización. La probabilidad de que Z sea mayor a 1.138 es igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1.138. Vamos a Excel o a la tabla de la distribución normal estándar, encontramos la medida de probabilidad para este valor de Z, y tomamos esa medida de probabilidad y obviamente establecemos el complemento que es 1 menos esa medida de probabilidad que genera 0.1274. O sea, ahí o existe la posibilidad en un 12.74% de que se presenten más de 6 unidades no conformes en esa muestra. Ahora bien, también podemos repasar lo que es prueba de hipótesis. Obsérvese que una vez encontrado el parámetro, podemos hacer todo lo concerniente a la estadística inferencial. Por ejemplo, si alguien quiere comparar la proporción de unidades no conformes, o sea, la fracción de disconforme de la tabla preliminar con respecto a la tabla de monitoreo en línea, uno puede hacer esa comparación utilizando una prueba de hipótesis o contraste de hipótesis. ¿Cómo lo hace? Llámese P sub 1 la fracción de disconforme de la tabla 1, o sea, de la tabla preliminar. Y llámese P sub 2 la fracción de disconforme de la tabla 2, que sería la tabla del monitoreo en línea. Se quiere hacer una comparación entre esas fracciones. La hipótesis nula plantea de que la fracción preliminar, repito, fracción de disconforme preliminar, que es menor o igual que la fracción preliminar, perdón, que la fracción de disconforme del monitoreo en línea. Menor. Aquí se coloca igual, pero es menor o igual. Y la hipótesis alterna dice lo contrario, ¿no? Como toda hipótesis alterna. Dice que la fracción de disconforme preliminar es mayor que la fracción de disconforme del monitoreo en línea. Si esto sucediera, o sea, si se rechazara la hipótesis nula, implicaría que hay mejora. Si se rechaza la hipótesis nula, implica que hay mejora. ¿Por qué hay mejora? Porque si la fracción de disconforme preliminar es mayor que la actual, o sea, la de monitoreo en línea, es porque disminuyó el actual el número de unidades no conformes. Uno espera rechazar la hipótesis. Veamos qué está pasando. ¿Cómo se hace? Lo primero que ustedes deben hacer, obviamente, es calcular o evaluar el parámetro, pero ya el parámetro ya está establecido, ¿no? ¿Cuál es el parámetro en la fracción preliminar? En la fracción de disconforme preliminar, ya lo tenemos, 0.0196. Lo que tenemos que hallar ahora es la fracción de disconforme de la segunda tabla, o sea, del monitoreo en línea. ¿Y cómo se hace? Se suman, obviamente, las unidades no conformes encontradas. Obsérvese que
en la tabla, que ustedes suman las unidades no conformes encontradas. Recuerden que hay 7 subgrupos y cada subgrupo son 200 unidades. Esa suma genera un valor de 28. Y ya hemos conocido que hay 7 subgrupos y cada subgrupo tiene 200 unidades. Por lo tanto, esa fracción de disconforme en el monitoreo en línea es de 0.02. Como ya tenemos, en este caso, la fracción de disconforme 2 y tenemos la fracción de disconforme 1, ya podemos plantear la hipótesis o el estadístico de prueba de este contraste de hipótesis. ¿Cuál es el estadístico de prueba de este contraste de hipótesis? Lo que ustedes observan en la parte inferior. Este es el estadístico de prueba. ¿Cuándo se rechaza la hipótesis nula? Cuando el estadístico de prueba rechaza la hipótesis nula. Cuando el estadístico de prueba sea mayor que el percentil para 0.05 de ese estadístico. Repito, cuando el estadístico de prueba sea mayor que el percentil para una confiabilidad del 95% de ese estadístico, se rechaza la hipótesis nula. Veamos matemáticamente el resultado del proceso. Pero antes, es claro que esta fracción de disconforme 1 es la fracción de disconforme de la tabla preliminar, que es 0.0196, y que P sub 2 es la fracción de disconforme de la tabla 2, que es el monitoreo en línea, que es 0.02. Lo que observan posteriormente es una fracción de disconforme ponderada, que es P, ni es P1 ni es P2, es P, y esa fracción de disconforme ponderada tiene esta fórmula. Esta fórmula, les recuerdo, es la estadística diferencial. La desarrollaron en intervalo de confianza de diferencia de proporciones o en prueba de hipótesis de diferencia de proporciones. Observen la fórmula. Se tiene toda la información, por ejemplo, cuántos subgrupos en la muestra preliminar, en la tabla preliminar existen. Recuerden que habían 15 subgrupos y se eliminó uno, que fue el subgrupo número 8. Por lo tanto, quedaron 14 subgrupos y habían 200 unidades por cada subgrupo. 14 por 200 da 2.800. La fracción disconforme ya establecida, variedad estadística en esa carta, 0.0196. Por otro lado, en el caso de la tabla donde aparece la información en línea, o monitoreo en línea, son 7 subgrupos, 200 unidades cada una, en esos subgrupos da 1.400. Obviamente por la fracción de disconforme en ese monitoreo en línea, que es 0.020. Y en la parte inferior, obviamente, los cálculos globales de las muestras, ya establecidas en el numerador. Eso da un P estimado ponderado de 0.019. Y ese P ponderado es el que se establece en el denominador para calcular el estadístico de prueba. Este estadístico de prueba arroja un valor de menos 0.028. Recuerden que hay que comparar el estadístico de prueba con el percentil para 0.05. El percentil dio menos 1.645. Es menor, observen que este es menor, este es menor que el valor obtenido en el percentil. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Si no rechazamos esta hipótesis, no la estamos rechazando, implica que la fracción promedio de disconforme o la fracción de disconforme de la tabla 1 es similar a la fracción de disconforme de la tabla de monitoreo en línea. O sea, realmente no ha mejorado el proceso, sino se ha mantenido constante. Ese es el criterio de una prueba de hipótesis. Ahora bien, también en cartas de control, al igual que en cartas de control por atributos, al igual que las cartas de control por variables,
nos interesa el corrimiento. ¿Qué pasa si hay un corrimiento del proceso? ¿Qué significa corrimiento? Que si tú inicialmente tenías o poseías una fracción de disconforme determinada y aumentó esa fracción de disconforme determinada, tú quieres evaluar cuál sería la muestra indicada para detectar con prontitud ese corrimiento. Recuerde que el corrimiento para este caso es que se aumentó el número de unidades no conformes. Duncan establece una manera de calcular o evaluar el tamaño de la muestra basado en un corrimiento. ¿Cómo lo determina Duncan? Ese corrimiento le llama delta. Y delta es una diferencia simplemente de proporciones. Si, por ejemplo, la proporción inicial, o sea, la proporción que se toma como parámetro de los 0.01, y tú que deseas evaluar el corrimiento de una proporción a 0.05, 0.01 es el parámetro, y quieres evaluar un corrimiento de 0.05, la diferencia sería 0.05 menos 0.01, ese es el delta. La diferencia que te evalúa el corrimiento del proceso. Pero como la idea central, basado en la propuesta de Duncan, es evaluar qué muestras debes tomar para detectar ese corrimiento, Duncan propone la ecuación que ustedes ven en la parte central para evaluar esa muestra. Por ejemplo, vamos a basarnos en la proporción de unidades no conformes o la fracción de disconformes encontrada en el ejercicio anterior, donde P es 0.0196. Y vamos a asumir que hay un corrimiento donde P es 0.03, o sea, de 0.0196 a 0.03. O sea, aumentó el porcentaje de unidades no conformes. Entonces, delta sería 0.03 menos 0.0196. Eso da 0.014. Ese sería el delta. Si asumimos que la confiabilidad, como siempre, en control estadístico se asume una confiabilidad del 99.73%, el valor de L es 3. Ya tenemos el valor de delta y ya tenemos la fracción de disconforme en este caso el parámetro establecido en la tabla preliminar, que es 0.0196. Eso nos da una muestra de aproximadamente 1.599 a 1.600 unidades. Es decir, si yo quiero detectar un corrimiento de 0.0196 a 0.03, que sería el aumento de 1.96% al 3%, que es bastante, tendría que tomar muestras considerables de 1.600 unidades para detectar ese corrimiento. Por otro lado, si ustedes recuerdan, les había manifestado que cuando se construye cartas de control por fracción de disconformes, el tamaño de la muestra puede ser constante o puede ser variable. Y ya les había comentado que si la muestra es variable, puede que ustedes dejen la muestra variable, puede que ustedes calculen un promedio o puede que ustedes utilicen una carta de control estandarizada, que sería el otro enfoque. Si uno tiene tamaño de muestra variable, una opción es utilizar una carta de control estandarizada. Cuando se trata de una carta de control estandarizada porque la variable aleatoria que se va a tomar como punto para presentarlo en el diagrama es una estandarización, un valor Z. Entonces, si es un valor Z, los límites de control son claros, ¿no? El límite de control superior sería 3, el límite de control inferior sería menos 3 y el límite de control central sería 0. Recuérdese que si se trata de una distribución normal estándar, que es la estandarización, el promedio es 0, está definido como los parámetros, el promedio es 0 y la desviación es 1.
Por eso los límites de control son 3 para el superior, 0 para el central y menos 3 para el inferior. Y el estadístico de control, o sea, el punto que se va a presentar en la gráfica, posee la formulación que ustedes encuentran en la parte inferior, ZI, en donde es una razón entre la proporción estimada en el subgrupo menos el parámetro P sobre la desviación. La desviación es la raíz de P por 1 menos P sobre N. Veamos un ejemplo. En este ejercicio, que se trata de un número de interruptores disconformes, donde cada muestra son 150 unidades, o sea, cada subgrupo tiene 150 unidades, y por ejemplo, en el primer subgrupo, cuando se tomaron las 150 unidades, encontraron 8 interruptores disconformes. En el subgrupo número 18, que se tomaron 150 unidades, encontraron 2 interruptores disconformes. Hay 20 subgrupos. Se suman todas las unidades, serían los interruptores disconformes. Eso da un valor de 69. Como hay 20 subgrupos y cada subgrupo tiene 150 unidades, el tamaño global de la muestra sería 20 por 150 y la fracción promedio sería 69 sobre ese valor. Esa fracción promedio es 0.023. Ahora bien, ¿qué nos permite este último valor? Nos permite hacer una estimación del parámetro. Vamos a llamar ahora el parámetro P 0.023, ya que necesitamos el parámetro P para poder hacer la estandarización. Ya teniendo ese parámetro P, encontremos los valores de Z. Por ejemplo, para el subgrupo 1 y 2, aquí se establece, ¿no? ¿Cuál es el P estimado del primer subgrupo? 0.053. ¿De dónde sale ese P estimado de 0.053? De tomar 8 sobre 150. Le restamos el parámetro P, que ya es conocido por nosotros en el cálculo anterior, 0.023, y lo dividimos entre la desviación de ese parámetro establecido. Eso nos da un valor de Z de 2.47. Y así sucesivamente, ¿no? Para el Z2 lo mismo, el P estimado en ese subgrupo es 0.0667 y se resta el P, que es 0.023 sobre la desviación. Eso da un valor de menos 1.33. Así se realiza para los 20 subgrupos. La gráfica arrojada es esta. Obsérvese que hay 2 puntos iniciales como señal de alarma. Cuando ustedes eliminen estos 2 puntos, que es el punto que está en el lugar 9 y el punto que está en el lugar 17, una vez eliminado estos puntos porque se encontraron causas asignables, ustedes recalculan todo, ¿no? Pero se van a dar cuenta que en el momento de recalcular le va a generar esta gráfica. Es decir, aquí habrá otro punto, que es el primer punto, el primer subgrupo, que generará una señal de alarma. Por eso que cuando ustedes aplican esta gráfica y le dan automático, él inmediatamente elimina los 3 puntos. Y le va a generar esta gráfica. Eliminar puntos inmediatamente, que es lo que hace, repito, el software esta gráfica, implica que tú tienes que recalcular nuevamente el petrazo, ¿no? Porque estás eliminando 3 subgrupos. Ya no son 20 subgrupos, 7. Cada uno tiene 150 y la cantidad de unidades no conformes, que son los interruptores, son 26. 26 unidades no conformes. Eso da un nuevo valor de petrazo, que sería, si la carta quedó estabilizada, tal y como se presentó, que quedó estabilizada, ese sería el nuevo parámetro P, ¿no? 0.0141. Y estos son los estadísticos estandarizados para cada uno de los subgrupos. Obviamente ya no aparece el primer subgrupo porque fue eliminado. Entonces la estimación del primer subgrupo sería 1 sobre 150, que da 0.0667. Se le resta el nuevo parámetro P y se divide entre la desviación generado en ese parámetro. Estos son los nuevos valores del estadístico Z. Aquí se establece en la última columna, que es lo que presentó la gráfica, ¿no? Esta gráfica, ya estabilizada. Este es el otro enfoque cuando el tamaño de muestra es variable, ¿no? Para hacer una estandarización.
Por otro lado, ustedes pueden calcular las famosas función de operaciones, características o curvas operativas que generan la probabilidad de que esté bajo control. Y recuerden que esa probabilidad bajo control nos permite hallar, por ejemplo, los cálculos de la longitud de corridas. Si recuerdan ustedes, la longitud de corridas son la probabilidad de que esté fuera de los límites, ¿no? Es decir, si yo tengo la probabilidad de que esté dentro de los límites, el complemento sería la probabilidad de que esté fuera del límite o fuera de los límites. Y esa probabilidad, al tomar el recíproco de esa probabilidad, 1 sobre esa probabilidad genera la longitud de corridas, que es la fórmula que ustedes ven en la parte inferior. Esta longitud de corridas promedios, ARL, está definida como 1 sobre la potencia. 1 menos beta se denomina potencia, donde beta es el error tipo 2. Y ese error tipo 2 beta está definido de esta manera. La probabilidad de que, recuerden que D es una variable aleatoria, ¿no? La variable aleatoria discreta, ¿no? Sea menor o igual a la multiplicación del tamaño del subgrupo por el límite de control superior menos la variable aleatoria menor o igual que el tamaño del subgrupo por el límite de control inferior. ¿Qué nos está diciendo esto? La probabilidad de que esté dentro de los límites de control. Obsérvese que hay que multiplicar n por el límite de control superior y n por el límite de control inferior. ¿Qué es lo que está realmente uno haciendo aquí? Convertir esos límites de control en variables aleatorias de conteo, en números enteros. Obviamente no va a dar un número entero, pero ustedes aproximan al número entero. ¿Por qué? Porque estamos aplicando una distribución que es conocida por ustedes, que es la distribución binomial, ¿no? Para evaluar las medidas de probabilidad. Veamos un caso para poder calcular este error tipo 2 y poder estimar, basado en este error tipo 2, la longitud de corrida. Esta es la curva ARL, pero veamos matemáticamente cómo se obtiene. Vamos al caso del ejercicio que estamos desarrollando, donde P es 0.0196, el tamaño del subgrupo es 200, el límite de control superior ustedes ya lo conocen, 0.049, el límite de control inferior 0. Vamos a convertir estos límites de control en variables aleatorias. ¿Cómo se hace? Se multiplica 200 por el límite de control superior y 200 por el límite de control inferior. Es claro que 200 por el límite de control superior nos da un valor de aproximadamente 10, no 10, da 9.8 si no estoy mal, pero como es una variable de conteo, debe ser un número entero, entonces lo aproximamos a 10. Obviamente el límite de control inferior dio 0, o sea que vamos a calcular la probabilidad de que esté entre 10 y 0, que es lo que ustedes ven en la parte inferior. Esa probabilidad es el error tipo 2, la probabilidad de que esté entre 10 y 0. Aquí dan los dos valores, la probabilidad de 0.999 menos 0.13 generaría 0.86. Pero para poder calcular esta probabilidad debemos asumir un valor P inicial, simulado, 0.01. Si alguien me dice, y yo no puedo asumir 0.02 también, o 0.03 también, o menor de 0.01 también. Estos valores de P son simulados. Dado que P es 0.01, por ejemplo, ustedes pueden dar cualquier valor. Donde vaya P colocan 0.01, donde vaya X colocan 10, porque obviamente, perdón, donde vaya X colocan desde 0 hasta 10, porque se trata de una sumatoria. Aquí sí no es una sumatoria porque el valor de la variable aleatoria es 0, es una estimación puntual. Aquí siempre será 0, aquí sí no de 0 a 10. Aquí simplemente se modifica por el valor de P que en ese momento esté simulando. Aquí P.01, recuerden que estamos trabajando con P.01. Ya les muestro la tabla para otros valores de P. Entonces, cuando P es 0.01, que es la primera simulación, donde vaya P, se coloca 0.01, se calcula la probabilidad de que esa variable aleatoria sea menor o igual que 10 dado P.01, eso da la primera probabilidad, que es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que 10. Y la segunda probabilidad, la segunda medida de probabilidad es la probabilidad de que la variable aleatoria sea 0, porque menor o igual que 0 es 0, ¿no?
que es la probabilidad puntual. Asumiendo, recuerden que P.01 para el primer caso. Eso da un valor de 0.13, ya es claro de dónde salen las probabilidades, y como beta está definido como la función acumulada para el límite superior menos la función acumulada para el límite inferior, ya tenemos los dos valores, y esa diferencia de 0.86 nos da el valor de beta. Si ya tenemos el valor de beta, voy a regresarme, si ya tenemos el valor de beta, es claro que ya podemos hallar ARL, que sería la gráfica que ustedes observan aquí. Pero vamos a mirar otras simulaciones, ¿no? Acuérdense que aquí en este ejercicio es para 0.01, pero pudo haber sido para 0.02, y aquí están las probabilidades si es P.02. Esta es la probabilidad puntual, porque recuerden que la variable aleatoria de menor o igual que 0 es el único valor entero menor o igual que 0 es 0. Entonces genera esta probabilidad puntual. Y la diferencia genera el valor de beta. Esta es una simulación, puede ser cualquier valor de fracción de disconforme. Pero la idea es que ustedes encuentren un valor que te pueda abarcar el intervalo entre 1 y 0. Por ejemplo, aquí se pudo haber simulado un valor menor de 0.01 para que este beta se acercara a 1 y tener ya un esquema completo de todos los errores tipo 2 que se puedan calcular. Bueno, veamos un caso. ¿Cuál es la utilidad? La utilidad es que, por ejemplo, si se simula que la fracción de no conformes es 0.04, no va aquí, 0.04, tiene un valor de beta de 0.8196, cuyo ARL es 5.54. ¿Eso qué significa? Que se necesitan aproximadamente 6 muestras, que 5.54 se aproxima a 6, se necesita aproximadamente 6 muestras en promedio para detectar el corrimiento de 0.04. O sea, cuando uno dice detectar el corrimiento, significa que hay una señal de alarma. Recuerden que la ARL está midiendo el conteo hasta una señal de alarma. Ocurre la señal de alarma en promedio en la muestra 6, bajo bajo este corrimiento de P.04. Este es, a grosso modo, lo que es las curvas operativas o la función de operación de la característica. Por otro lado, hay otra carta de control, que es la carta de control de la cantidad de no conformes, que sería la siguiente carta de control. Igual sigue una distribución binomial. Aquí no hay fracción, aquí no se hace el conteo de la fracción, sino se tiene claro de que cada subgrupo debe tener las muestras constantes. Aquí sí es necesario que cada subgrupo tenga muestras constantes, porque es una carta de control que te exige ese criterio de que las muestras sean constantes, o sea, que el ingeniero tome muestras constantes. Entonces, cuando el ingeniero toma muestras constantes, pudo haber sido o utilizar la carta anterior que la acabamos de ver de la fracción P, pero puede hacer esta carta NP. Lo contrario, no. Si yo tengo muestras variables, yo no puedo hacer carta NP, como se establece en este esquema. La carta NP es sencilla, ¿no? El mismo criterio que teníamos, hay que hallar un estadístico para poder hallar los límites de control. El estadístico, que es un promedio de la cantidad de no conformes, que se establece como la suma de los DI o NP. Este NP es, en Montgomery le llama DI, el D mayúscula que habíamos observado anteriormente, sobre la cantidad de subgrupos. Y este P trazo es la misma fórmula que teníamos en el criterio anterior de fracción de conformes. Recuerden que NP aquí es el D mayúscula, que es la cantidad de unidades no conformes. Estos son los límites de control. Veamos el mismo ejercicio que vimos en el esquema anterior, porque nos sirve este ejercicio porque el tamaño de la muestra es constante, ¿no? Obsérvese que se suman todas las unidades no conformes, dio 69 sobre 3000, eso da 0, en nada ha cambiado, 0.023. Lo que cambia es que aquí no solamente tenemos que hallar el P trazo, que nos dio 0.023, sino tenemos que hallar otro estadístico, que es
la cantidad promedio, NP trazo, o D trazo, si lo quieren llamar así. Esa cantidad promedio simplemente se toma la cantidad de unidades no conformes sobre el número de subgrupos, que en este caso fueron 15, 46. Ya es conocido por ustedes el P-trazo, porque ya se calculó anteriormente, 0.023, y reemplazamos, ¿no? Vean la importancia de tener la cantidad promedio, 4.6, para poder construir los límites de control. Y el P-trazo, que nos dio 0.023. Esto da, recuérdense que yo les había comentado, si el límite de control inferior da negativo, se coloca 0, el límite superior 10.95, el límite central 4.6. Vamos a la gráfica. Esta es la gráfica, como se trata del mismo ejercicio, es claro que el subgrupo 8 tenemos que eliminarlo porque es una señal de alarma para poder estabilizar la carta. Una vez eliminado ese subgrupo 8 que tiene 14 unidades no conformes, por eso si ustedes observan en la parte inferior que de esas 69 unidades no conformes inicialmente se eliminan las 14 unidades no conformes del subgrupo eliminado, y como hay 15 subgrupos y se eliminó un solo subgrupo, que es el octavo, entonces el nuevo NP trazo, o la nueva cantidad promedio, 3.92, el nuevo P trazo es 0.0196, tal y como habíamos establecido en la carta anterior. Realizamos los límites de control de esta carta. Este es el resultado de los límites de control de esta recalculado, ¿no? Recuerden que observen que el límite de control inferior dio negativo, se coloca 0. Nuevamente desarrollamos la carta, pero esta es la carta de cantidad no conformes, y observen el comportamiento, quedó estabilizada. Por lo tanto, el nuevo parámetro es el NP por P y el parámetro P. Obviamente, como se trata de una distribución binomial, lo que nos interesa es el parámetro P, que es 0.0196. Igual que el criterio de las cartas de control, hay fase 1 y fase 2. Si hay fase 2, los mismos límites de control, como yo les había comentado anteriormente, el último límite de control, una vez estabilizada la carta, es el mismo límite de control estándar. Cuando se hace control en línea, por ejemplo, en este caso vamos a hacer control en línea, y repito, es el mismo caso de estudio. Nos va a generar la misma carta, en el sentido de que el mismo comportamiento no es propiamente la misma carta, sino el mismo comportamiento en la carta. Ya realizando control en línea, nos da los mismos datos, los mismos límites de control, y observamos nuevamente lo de la señal de alarma, pero se trata de una carta de cantidad no conforme NP. La anterior es una carta P, pero miren que el comportamiento es similar, porque se trata de la misma información. Profe, disculpe una pregunta. Sí. Usted eligió esos 7 datos, los 7 datos los eligió porque, o sea, usted quiso ponerlo, esos datos para control, o hay algo que uno tenga que hacer para decir que esos son los 7 que tiene que No, elegir es para como, salir a son datos aleatorios. Si vamos en la realidad, si tú tienes, sí, si vamos a la realidad, es como si tú fueses estuvieses en una empresa de manufactura y tú dijeras, bueno, voy a tomar unos datos ahora mismo, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Esos son control en línea. ¿Sí? O sea, son datos que tú tomas para hacer control en ese instante. No, sí, yo lo tenía, yo sé, sino Okay. que pensé que bajo otro criterio No, el mismo criterio que hacíamos con las cartas de control por variables. ¿Sí? Para el ingeniero, hacer control en línea es hacer un monitoreo instantáneo, en otras palabras, instantáneo. Uno como ingeniero no va y dice, quiero saber cómo está el comportamiento de mi proceso. Si estadísticamente está estable o está en control, si lo queremos llevar desde el punto de vista, si está bajo control o no. Y tú tomas inmediatamente información al instante. Por eso se llama monitoreo en línea o control en línea. ¿Listo? Bueno, sí, profe. Por otro lado, hay una carta de control, que es la carta de control del número de no conformidades. Aquí la distribución no es binomial, es Poisson o Poisson, que le llaman. Distribución Poisson. Me voy a regresar para repasar la distribución Poisson. Esta es la distribución Poisson.
o Poisson, algunos le llaman Poisson, vean el modelo, E a la menos lambda, siendo lambda el promedio del número de fallas, que aquí se llamará número de no conformidades. Vean la diferencia entre número de no conformidades con unidades no conformes. Unidades no conformes es cuando estábamos en la carta P de la fracción de disconforme. Se llama unidades no conformes. Pero aquí estoy hablando de número de conformidades, que es diferente, que son fallas. Número de conformidades, de no conformidades, que son fallas. Entonces, lambda es el promedio de ese número de no conformidades. Y X es la variable aleatoria discreta. Recuerden que estamos a variables de conteo. Por ejemplo, algún ingeniero quiere evaluar el número de errores encontrados en una tubería de gasoducto, ¿no? Ustedes están evaluando las fallas que tiene la tubería a lo largo de la tubería y establecieron que esas fallas siguen una distribución de Poisson con un promedio lambda de 5. Si alguien me dice cómo se obtuvo ese promedio de 5, obviamente eso se trata de información recabada por ingeniería. ¿De dónde sale ese 5? Por ejemplo, por decir, para llegar a un extremo, ¿no? Imagínense el caso de que a ustedes le vayan a evaluar cuál es el promedio de fallas en una tubería y ustedes van y hacen el recorrido de la tubería y encontraron, por ejemplo, que en el primer kilómetro encontraron 6 fallas, en el segundo kilómetro encontraron 4 fallas, en el tercer kilómetro encontraron 5 fallas. Entonces uno dice, bueno, en los 3 kilómetros que hice, en total encontré 6 más 4 más 5, 15. ¿Y cuántos kilómetros recorriste? 3. 15 entre 3, 5. De esa manera, uno estima el promedio de fallas. Por ejemplo, en este monitoreo a lo largo de la línea del gasoducto. Entonces, vamos a asumir que ustedes hicieron ese estudio y el promedio de falla por kilómetro es 5. Y les piden hallar cuál es la probabilidad de encontrar menos de 2 fallas, o 2 o menos fallas. Aplican la distribución de Poisson, obviamente donde X es 0, 1 y 2, donde lambda es 5, y esa probabilidad genera el valor de 0.1246. O sea, hay un 12.46% de encontrar 2 o menos fallas en un kilómetro de línea de gasoducto. Esto es la distribución de Poisson. Miren que está evaluando fallas, que repito, en cartas de control se llama número de no conformidades. Número de no conformidades, que son las fallas. Que algunos libros, por ejemplo, Montgomery le llama defecto. Entonces, ¿qué cartas de control evalúa el número de fallas o el número de no conformidades? La carta C y la carta U. Carta C y carta U. La diferencia la vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver la carta C. Y ya para la próxima vemos la carta U, que sería ya el último tema para terminar la sección y comenzar la última sección, que es el muestreo. Y ya terminaremos ya el desarrollo del módulo. Entonces ya sabemos que la carta C, ¿no? Entonces la carta C es una carta de control que te evalúa, obviamente, las fallas o el número de no conformidades. Aquí se establece también el mismo criterio que hicimos en la carta NP, que el tamaño de la muestra es constante. O sea, aquí se necesita que el tamaño de la muestra sea constante. Recuerde que se trata de variables aleatorias discretas, ¿no? Son variables aleatorias de conteo, por eso estamos en la distribución de Poisson, porque estamos evaluando el número de fallas o el número de no conformidades presentes. Para poder estructurar los límites de control de esta carta,
que se denomina carta de control para el número de no conformidades, C, se necesita un C-trazo. Ese C-trazo, ¿cómo se evalúa? Se suman todas las fallas, y repito, la falla se denomina el número de no conformidades sobre la cantidad de subgrupos. Ya teniendo ese C-trazo, estos serían los límites de control. C-trazo más 3 veces la desviación es la raíz de ese trazo. Miren lo sencillo de la fórmula más sencilla en las cartas de atributos. Es una distribución de Poisson. Ahora, esta carta tiene un inconveniente, que es una carta que es un inconveniente estadístico, ¿no? Hay una sobredispersión en la carta. ¿Qué significa eso? Si se dan cuenta que el promedio es ese trazo y que la desviación es raíz de ese trazo. Eso significa que a medida que aumenta el promedio, aumenta también la desviación. Eso es sobredispersión. Entonces, ese es el gran inconveniente de la carta. Yo no deseo una carta que aumente la dispersión o la desviación estándar o la variabilidad, si estamos hablando en términos generales. Debe ser una carta que minimice el número, la variabilidad del proceso para hacer una carta mucho más precisa, pero esta no. Esta carta, a pesar de lo sencillo matemáticamente, tiene ese inconveniente. Entonces, aquí se está monitoreando las fallas, recuerden, fallas, que es diferente a unidades no conformes. ¿Sí? Fallas. Por ejemplo, para que quede claro lo del ejemplo, imagínense una calculadora determinada. Unidad no conforme es que la calculadora no funcione. Si yo compré la calculadora y no funciona. Entonces, ahí sería unidad no conforme. Pero si la calculadora tiene una tecla que tiene un inconveniente, pero las demás está bien y yo hago los cálculos y con esa tecla hago cualquier cosa, pero tengo esa falla en la tecla, es una falla dentro de la unidad. No significa que la calculadora se considera no conforme, ¿no? Entonces, observen, o puede que la calculadora, no lleguemos a una tecla, puede que la calculadora tenga una rayadura. Pues la calculadora, su función de uso es clara, pero tiene una falla. Entonces, para que observen la diferencia entre uno y otro, ¿no? Cuando yo hablo de unidad no conforme, ya se establece que su función de uso, la unidad o la que fue construida, no es la adecuada, ¿no? Y otra cosa es tener falla. La falla no significa que esa unidad no funcione. Claro que habrá unidades que tienen tantas fallas que al final va a generar un no funcionamiento, ¿no? Esa es otra discusión, uno diría. Bueno, veamos un ejercicio. Aquí es un proceso de bandas de hule con lotes de 2.500 unidades, o sea, cada subgrupo tiene 2.500 unidades. Y aquí encontraron el número de fallas encontradas en esas bandas de hule. Por ejemplo, en las primeras 2.500 unidades encontraron 77 fallas. Eso no significa, miren que son 2.500 unidades. Eso no significa que 77 de esas unidades tengan fallas, ¿no? Puede que una unidad tenga 30 fallas, una sola de las 2.500. Y la otra unidad tenga una. Y la siguiente tenga 50 fallas. Y entonces uno dice, bueno, hay 77 fallas, pero esas 77 fallas de las 2.500 unidades que produce la tienen o la poseen 3 de esas bandas. Entonces, es claro lo que significa falla. Entonces, en el momento de evaluar esas fallas, la carta de control de número de no conformidad o carta C exige que tú debes sumar ese número de no conformidades. En el caso que concierne a este caso de estudio, la suma de todas esas fallas o número de no conformidades dio 1046 de los 17 subgrupos, por lo tanto el cetrazo es 61.52. Ya teniendo ese cetrazo, 61.52, lo que viene es calcular los límites de control. Estos son los límites de control para la carta C.
realizamos la carta preliminar, obsérvese unos puntos, lo que están en el límite superior, ¿no? Que son los que debemos eliminar, no los que están en el límite inferior. Y si alguien me pregunta por qué no hay que eliminar lo que está en el límite inferior, la respuesta sería la respuesta que la compañera que preguntó hace un tiempo inicial, ¿por qué no se eliminan los puntos que están en la parte inferior? Y con razón se dijo de que en la carta de atributos un punto que está en rojo en la parte inferior implica mejoramiento porque disminuyó el número de fallas en todas las cartas de atributos, salvo que sea un error, pero partimos de la buena fe que los que están recabando la información no cometan errores. Entonces los puntos que están por debajo de ese límite inferior implica mejoramiento en el proceso, por lo tanto no pueden ser eliminados. ¿Eso qué significa en esta carta? Que lo único que debe ser eliminado son estos 3 puntos. Por eso que no le podemos decir a esta gráfica que elimine automáticamente, porque él va a eliminar todos para poder estabilizar la carta. Ustedes como ingenieros no deben eliminar todo, porque tú necesitas conocer qué pasó estos días en estos subgrupos para que se replique siempre, porque hubo mejoramiento en el proceso. Entonces vamos a eliminar estos 3 subgrupos. Observen, estos son los 3 subgrupos que se van a eliminar. Eran 17 subgrupos, por lo tanto van a quedar 14 y el nuevo C-trazo es 55.29. Ya teniendo el nuevo C-trazo, se recalculan los límites de control y ya tenemos una carta que, si alguien me pregunta, ¿está estabilizada? Hay un comportamiento de una tendencia descendente en la última parte, pero esta tendencia descendente también implica mejoramiento, porque de hecho está bajando el número de fallas. Entonces, ¿qué se recomienda aquí? Que se haga un estudio para encontrar la causa que generó este mejoramiento. Pero en términos generales, la carta puede estar estabilizada. Una vez estabilizada, obviamente, el parámetro ahora que se va a estimar es lambda, porque se trata de una distribución de Poisson. Recuerda que estamos hablando de las cartas de control mediante el modelo de Poisson. Antes era la carta binomial, que era el P como parámetro. Ahora es lambda como parámetro. Los límites estándar es lambda 3 veces la raíz de lambda. Es claro que el último límite de control, como les decía en las cartas de atributos, son los mismos límites estándar. Si hacemos control en línea, por ejemplo, en este caso, que se haga control en línea, a sabiendas que ya tenemos el parámetro lambda del problema de las bandas, entonces ya tenemos ese valor de lambda que es 55.29. Obsérvese que dieron los mismos límites de control. Realizamos monitoreo en línea para observar el comportamiento de esta nueva información. Hay un comportamiento aleatorio, por lo tanto, podemos deducir que está el proceso bajo control. Por otro lado, también nos preguntan cuál es la probabilidad de que se presente más de 35 no conformidades o fallas. La probabilidad de que se presenten más de 35 conformidades o fallas. El más de 35 es igual a 1 menos la probabilidad de que sea menor de 35, y menor de 35, menor o igual que 35, ¿no? Y menor o igual que 35 es desde 0 hasta 35, aplicando la sumatoria desde 0 hasta 35 de la distribución de Poisson, eso da .0235. 1 menos, porque como la pregunta es la medida de probabilidad de que X sea mayor de 35, es el complemento, 1 menos la probabilidad de la función acumulada. Eso da .0235, eso da .9976. Ahora bien, podemos también hacer una aproximación mediante la distribución normal, ¿no? Igual que hicimos con la binomial. El promedio es 55.29 y recuerda que la desviación es la raíz de ese trazo, ¿no? Y la desviación es 7.43. La probabilidad, la medida de probabilidad de que X sea mayor de 35 es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 35 y menor o igual que 35. Aplicando la estandarización sería 35 menos 55.29, que es el promedio, sobre la desviación que es 7.43. Eso nos da
un valor de z menos 2.728. La medida de probabilidad para este valor z, que implica una función acumulada, da 0.031, por lo tanto la probabilidad de que x sea mayor de 35 es 1 menos 0.031, que daría 0.9968. Miren que el valor real dio 0.9976 y la aproximación mediante la distribución normal, y una buena aproximación, la diferencia no es mucha. Este es el caso de que se quiere evaluar un tamaño de la muestra. Esto es repaso de la distribución binomial a Poisson. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0 si esa probabilidad nos están indicando que es 0.60 y te piden hallar el tamaño de la muestra? Uno puede hacer una aproximación a la distribución binomial donde lambda es n por p, y si el porcentaje es 0.03, dado el porcentaje, ¿no? Dado el porcentaje 0.03, no, tiene que dar el porcentaje p, 0.03, y lambda está definido como n por p. Entonces, este n se despeja. Obviamente, para poder despejar, se necesita aplicar logaritmo natural en ambos términos. El logaritmo natural de e a la menos n, recuerden que este es lambda, ¿no? Para la distribución de Poisson, 0 factorial es 1, ¿no? Logaritmo natural de e a la menos n por 0.03 y logaritmo de 0.60, que es la probabilidad que está definida de antemano. Esta condición, para este ejercicio, esta condición inicial nos la está dando. Nos está dando lambda, que es n por p, que es 0.03, y nos está dando que la probabilidad de que x sea igual a 0 es 0.6. Nos están definiendo esta medida de probabilidad. Ahora bien, una vez aplicado el logaritmo natural en ambos términos, despejamos n, y este n aproximadamente nos dio 18, el valor real 17.02. O sea que el tamaño de muestra aplicado debe ser aproximadamente 18 para que la probabilidad de que x sea igual a 0 sea 0.60. Bueno, ¿qué nos faltaría? Cartas de control para el número de no conformidades por unidad, carta U, y carta de méritos para terminar esta sección. Pero antes de terminar la sección, vamos a utilizar StackGraphic para que ustedes observen cómo en StackGraphic se estructuran o elaboran las cartas de control que hemos desarrollado hasta el momento. Voy a borrar esta parte para tener esto. Vamos a asumir, este es precisamente el primer ejercicio que hicimos donde están las unidades no disconformes, ¿no? Y este es el tamaño de la muestra, que es constante. ¿Cómo ustedes hacen una carta P? La primera carta. Ustedes van y se dirigen en la barra de herramientas a controlar. Carta de control por atributos. Carta P. Miren que están las clásicas. P, N, P, U y C. Ya hemos hecho P, N, P y C. Faltaría U. Vamos a la gráfica P. Tomamos la primera columna, que son las unidades disconformes, o sea, las unidades no conformes. Y el tamaño de la muestra, columna 2. Ahora, como el tamaño de la muestra es constante, ustedes pueden haber colocado aquí 150, sin ningún inconveniente. Lo que sí deben tener cuidado es que ustedes no pueden hacer la gráfica todavía. ¿Por qué? Porque nos piden en esta sección que estoy señalando la fracción, que significa aquí proporción. Y resulta que, si ustedes observan, esto no son proporciones. Estos son conteos. Para que sea proporciones o fracción, hay que dividirlo en 350 todos los conteos, hay que dividirlo en 350. ¿Cómo lo van a hacer en esta gráfica? Ustedes van y seleccionan o se ubican en esta sección donde dice disconforme, le dicen transformar, porque necesitamos dividir, ¿no? Disconforme, y lo vamos a dividir aquí, dividir. Alguien puede haber colocado 150 y está bien.
Pero vamos a decir que lo divide entre el tamaño de la muestra, para que quede como una columna. En el momento que ustedes hagan la razón o esta división, ya la convirtieron en fracción. Porque están tomando el número de unidades no conformes y lo están dividiendo en el tamaño de la muestra. Vamos a dar a aceptar y nuevamente aceptar. Esta es la gráfica P. Si yo le digo a la gráfica P, por favor, elimine los subgrupos, él va a eliminar este y inmediatamente va a eliminar este. Recuerda que yo lo hice manualmente y eliminé primero estos dos, pero posteriormente este punto, ese primer subgrupo, quedó fuera de los límites y lo tuve que eliminar en una segunda opción. Esta gráfica va a eliminar inmediatamente todos los puntos. Voy a decirle a esta gráfica que lo elimine. Recuerde que es opción de análisis, clic derecho, opción de análisis. Le digo excluir y le digo automáticamente. Y le doy a aceptar. ¿Listo? Ya eliminó y ya estabilizó la carta. Una vez estabilizada la carta, observen que generó la fracción de disconforme, que sería el parámetro P, y los límites de control, que al final serían los límites de control estándar si va a haber control en línea. También nos puede pedir la curva operativa y la curva ARN. Porque si tú tienes los valores de beta, recuerda que cada valor de beta genera o se puede determinar la potencia, que es 1 sobre beta, y el recíproco de la potencia, o sea, 1 sobre 1 menos beta, genera el valor de ARN. Está el ARN generado. Y esta es la curva operativa. Recuerda que la curva operativa sale de el valor de beta, ¿no? Y esta sale de 1 sobre 1 menos beta. Bueno, eso por un lado. Si recuerdan que también les dije que si el tamaño de muestra varía, ahora voy a eliminar todo y voy a cambiar el tamaño de la muestra, voy a eliminar todo y voy a hacer aquí un cambio, unos cambios, ¿no? Voy a colocar aquí 120, voy a colocar 200, por aquí también voy a colocar 130, 180, 230, 110, 250. Estoy haciendo un cambio del tamaño de la muestra. Ya el tamaño de la muestra es variable. Entonces, ¿cómo se desarrolla la carta? Igual, repito, voy a eliminar todas las salidas, porque recuérdese que desafortunadamente a veces este software presenta fallas, bloqueos. Vamos a controlar nuevamente el mismo procedimiento. Controlar, gráfico de control por atributo, gráfico P, y conforme, y tamaño de la muestra, y aquí lo convierto en fracción, ¿no? Ahora sí, con mayor importancia es convertirlo en fracción. Transformar, a lo disconforme lo divido entre el tamaño de la muestra. Y lo doy a aceptar. Y aceptar. ¿Listo? Recuérdese que cambié el tamaño de la muestra, por lo tanto el comportamiento va a ser diferente, ¿no? Pero obsérvese que aquí está utilizando el enfoque de un tamaño de muestra promedio, como les decía o como les dije yo en la presentación, un n trazo, donde se suman las muestras y se divide entre la cantidad de subgrupos para obtener un n promedio. Este es el segundo enfoque, tener un n promedio. El primer enfoque es tomar el tamaño de muestra original o real, que el StatGraphic no lo genera inmediatamente. El StatGraphic toma el segundo enfoque, no el primero. El primero es cuando se toma el tamaño de muestra real. Vamos a tomar el primer enfoque, el tamaño de muestra real. Vamos a dar clic derecho, opción de análisis. Y miren, tiene el segundo enfoque. Vamos a quitar este segundo enfoque y le vamos a dar a aceptar. Ahora, si observan que hay cambios
en el límite de control porque hay subgrupos que tienen tamaño de muestra diferente, por lo tanto, internamente calcula unos límites de control para ese subgrupo. Si todos los subgrupos tuviesen límites de control diferente, tamaño de muestra diferente, pues en el stack graph o manualmente como lo hicimos, tendríamos que generar esos límites de control. Y ustedes observarían un comportamiento aleatorio también en los límites de control. Este es el primer enfoque. El segundo enfoque es el promedio que toma como defecto el stack graph. Y el tercer enfoque es la estandarización. ¿Dónde está la estandarización? Otra vez clic derecho, opción de análisis, y miren, normalizar. Es la estandarización. Le vamos a aceptar. Y aquí está la estandarización. Vamos a decirle que haga una estabilización. Excluir automáticamente para que quede esto. Ahí hay un punto sobre el límite, ¿no? Pero recuerden que nosotros estamos y cambiamos los tamaños de la muestra. Esta es la carta de control para fracción de disconforme. Hay una carta de control para NP, que es la segunda gráfica. Carta de control, vamos a controlar atributos, miren, NP. Dice recuento, o sea, el conteo disconforme, no es fracción, aquí ya no hay que dividir. Y el tamaño de la muestra, voy a decirle 150. Como es constante, porque recuérdense que les indiqué que esta carta de control exige que el tamaño de la muestra sea constante. Le voy a dar a aceptar. Aquí está la carta de control NP. Observen que el mismo comportamiento, porque le dije que son 150 las muestras, porque es constante. Le voy a dar clic derecho, opción de análisis para hacer una estabilización. Excluir automáticamente, aceptar. ¿Listo? Ahí está la carta de control NP. Y ahora la carta de control para el número de no conformidades, ¿no? Pero desafortunadamente no tengo valores aquí, pero vamos a tomarla de lo que acabamos de hacer, ¿no? Vamos a tomar algunos datos, no todos, pero algunos datos. Aquí están los datos. Voy a decirle que tome esos datos. Entonces aquí está 77, 64, 25. Vamos a hacer ahora la carta de control C. 35, 61, 49, 35, 35, 77, 9, 41, 87, 40, 22 y 92. Estos serían números de no conformidades. Recuerden que esos números de no conformidades son las fallas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Obviamente vamos otra vez a controlar, gráfico de control por atributo, gráfico C. Nos pide el número de no conformidades. Miren que no nos pide tamaño de muestra porque se asume que el tamaño de la muestra es constante. Le damos a aceptar. Este es el comportamiento. Observen que si yo le digo clic derecho, análisis de opciones, para estabilizar me va a eliminar estos dos puntos. Entonces yo no deseo eso, yo deseo que me elimine los puntos que se consideran realmente fuera del límite, que es el 4. Lo debemos hacer uno por uno. El 14
del 17, ¿no? Entonces, excluir subgrupo 4 inicialmente. Después el subgrupo 14. Y posteriormente el 17. Vamos a aceptar, ¿sí? Observan el comportamiento. Y repito, si ustedes lo hubiesen dado automático, elimina todos los puntos y no hubiesen observado el comportamiento de este descenso, que es importante porque te permite como ingeniero analizar qué causó este mejoramiento del proceso, porque descender el número de fallas considerablemente es porque hay una mejora sustancial. Por eso es importante no encaminarse al software simplemente automáticamente, hay que hacer el análisis detallado, porque el software te puede encubrir ciertas acciones de mejora. Preguntas, por favor. ¿Algo que no quedó claro? ¿Alguna duda acerca de estas cartas de control? Profe, yo tengo una pregunta, pero con respecto al staff graphic. Cuando me elimina un punto, o sea, usted puso que se eliminaba el punto, creo que 14, el punto exactamente el 14, o sea, ¿para dónde va? ¿Qué pasa con ese punto ahí en la tabla? No, aquí mira, aquí está el puntico. Si ustedes detallan en el staff graphic, aquí está el punto, mire. El 17 está aquí. El punto 10 del... Sí, mira el 14 dónde está, donde estoy señalando. Entonces, el stack graphic lo que hace es eliminar su grupo, pero él le hace, obviamente un monitoreo continuo posteriormente, ¿no? Pero él está diciendo, hombre, usted eliminó un subgrupo que era el 14, eliminó uno que era el 17, eliminó uno que era el 4. Él establece ya ese criterio. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Bueno, chicos, si no hay preguntas, nos vemos el próximo. Sí, Profe. Comente. Yo tengo una pregunta, pero es sobre el artículo el que usted mandó ahora para este lunes que viene. Para este lunes. Sí, comente. Lo que pasa es Coménteme. que usted nos pide hallar el índice de capacidad de Herrera, pero no, o sea, me da los tiempos, que son 24, pero no me da los tiempos de censura. Entonces, para yo hallar la andaceta, No, los tiempos de necesito... censura tienen, no, perdona, ahí no, en la tabla no aparece unos valores positivos, un más. No. No, bueno, yo reviso. Voy a mirar. Vale, bueno, revisen de todos modos. Si no hay un más, es porque no les coloqué. Pero cuando ustedes ven un número con el signo más, es la censura. De todos modos, revisen. Cualquier cosa me comunican. Sí, correcto, me comunican inmediatamente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profe, también con respecto al artículo, no sé si usted da el dato de caducidad del producto, o cuánto es aceptable. Sí, me entiende, ¿no? Ahora, no, pero ese es criterio de ustedes. No, profe, no pone ningún más. ¿Se puede investigar? Bueno, entonces yo reviso, porque debe haber unos más ahí. Yo reviso y les coloco el más. Así que no se preocupen. Y el más significará ese es la censura. Ese es el dato censurado. Bueno. Ahora, recuerden que yo les indiqué de que los tiempos, no le coloqué tiempo porque ustedes, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, van a decir, bueno, vamos a asumir que son 3 años. Y si observan que la fiabilidad para 3 años es muy baja, no les sirve. Entonces ustedes van a determinar, hombre, este producto necesita tantos años para que la fiabilidad sea casi aproximadamente a 1, porque la idea es tener una fiabilidad
lo más grande posible. ¿Entendido? Esa es la tarea. Listo, uno asume cuánto tiempo de fiabilidad es. Es correcto. Y si te das cuenta, si uno asume, dice, hombre, míreme, la fiabilidad me salió 0.20. No, no es necesario. Debo tener una fiabilidad más alta. Entonces, la O idea sea, es que se que acerca uno. es correcto. Se acerca uno para decir, hombre, yo voy a tomar este tiempo porque me da la mayor fiabilidad. Listo, Pero, listo. ahora, también hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿De qué producto se está hablando? ¿Sí? Porque yo no puedo decir, hombre, voy a colocarle una fiabilidad de 10 años cuando el producto es un alimento y no va a durar 10 años. ¿Sí? La lógica. Entonces, hay que Exacto, trabajar profe. con esos dos. ¿Esto con qué propósito lo hago? Para que ustedes se acerquen a un área que se llama fiabilidad, que es lo que hace uno en los productos, cuando se fabrican productos. Lamentablemente nuestras empresas no tienen experimentación en fiabilidad, pero es para que ustedes sepan cómo se trabaja en fiabilidad. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Preguntas, por favor. Bueno, No, claro, profe. chicos, si no hay más